Hola mis hermanos, yo soy Pastor Darcio, mucho gusto en tener con nosotros ahora. Estamos empezando más un estudio bíblico, un estudio de la palabra del Señor, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Mira, no importa si solamente conocemos, pero si no la vivimos, si conocemos y no vivimos, es lo mismo que no hacer nada. Es mejor hasta que no la conozca. ¿Por qué? Porque se sabe la verdad y no la cumple, usted va a ser juzgado por esto. Entonces, estamos acá para conocer un poquito más de la palabra del Señor. Nuestros servicios son todos en Zoom y usted puede se agregar a nosotros cuando quiera. Hoy vamos a hablar sobre los ángeles. Los estudios que traemos acá son estudios de preguntas que personas nos hacen. Entonces, transformamos las preguntas en estudio para que busquemos en la palabra o que dice cada respuesta que vamos a tener. Empezamos a hablar sobre los ángeles. Los ángeles, en el final del estudio, usted va a poder responder las preguntas. ¿Qué significa ángel? ¿Qué son los ángeles? ¿Cómo se dividen ellos? ¿Existe una clasificación de ángeles? Hay ángeles de la guardia, que muchas veces aprendemos desde niño que los ángeles de la guardia están sobre nosotros. Vamos a responder esto. Son buenos todos los ángeles. Entonces, guarde las preguntas que en el final del estudio usted va a poder responder cada una de ellas. Empezamos a decir qué significa ángel. Ángel es mensajero, alguien que lleva algo para alguien. Es un mensajero, como si fuera un correo, lo mismo, es un ángel. O ángel en griego es ángelos. Y pneumata cuando es tratado como espíritu. Vamos a ver que los ángeles son espíritus y pueden tomar la forma de personas. Ángel traducido para lo hebreo se llama malach. Es bueno que sabemos esto. ¿Para qué? Para cuando usted va a hablar con alguien que habla en hebreo, usted sabe lo que está hablando. Ángeles son seres espirituales, son seres celestiales. Y las veces mensajeros humanos que vienen como hombres. El griego tiene dos palabras que se pronuncian archai y axoexiai, que son los principados y potestades. Los principados y potestades normalmente cuando nosotros hablamos de ellos, pensamos en algo malo, pensamos en demonios, pero no es bien así. Vamos a ver que principados y potestades tiene para ángeles buenos y ángeles malos. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres celestiales, criados por Dios para servir a Dios. Como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. O sea, quien creó los ángeles fue Dios y creó para un propósito. Los ángeles, ellos intervienen en el mundo natural bajo las órdenes de Dios. Él no va a intervenir en su vida o en mi vida
sin que Dios lo diga para hacerlo. Los ángeles tienen mucha fuerza y mucha inteligencia. Ellos son más fuertes y más inteligentes que los hombres. Y vemos eso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, ellos son más grandes en fuerza, en potencia que los hombres, pero a los hombres le cabe predicar la palabra. Los ángeles no van a predicar la palabra. Seguimos. Los ángeles son oniscientes. Ellos no son oniscientes, omnipotentes y omnipresentes. Ellos no tienen estas características que solamente Dios la tiene. Hablamos de Dios, pero cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad. Y la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo único que tiene la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, solamente Dios. Los ángeles no. Los ángeles son inmortales, no se casan y no se reproducen, pero ellos son muy veloces. Y vamos a ver esto adelante. En San Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, los ángeles no se reproducen, ellos fueron criados. Los ángeles son asexualizados, ellos no tienen sexo y ellos no se reproducen. Ellos son inmortales, ellos siguen solamente para obedecer a lo que Dios manda a ellos. Si usted se recuerda, nosotros vamos a hablar más adelante, pero si usted se recuerda que cuando el diablo salió del cielo, vino con él una tercera parte del cielo de los ángeles, ¿no? Los ángeles tienen voluntad propia. Ellos pueden decidir por sus vidas, pero el Señor para la intervención con el ser humano depende del Señor, solamente de Él. Los ángeles son invisibles. Nosotros no vemos los ángeles. Podemos verlos cuando Dios quiere que los veamos. Ellos pueden aparecer como personas, pero solamente cuando Dios determina esto. Y tenemos dos versículos en la palabra de Dios. Lo primero en Daniel capítulo 4, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. O sea, fue el sueño que Daniel tuvo y vio un ángel vigilante, que vamos a ver una característica del ángel, y él vio en su visión. Y Génesis capítulo 28, versículo 12. Y sonó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descían por ella. O sea, los ángeles te pueden aparecer en nuestros sueños. Él se puede aparecer en nuestra vida de forma visible cuando Dios lo quiere. Los ángeles pueden volverse invisibles. En San Juan capítulo 20, versículo 11 a 13. Pero María estaba fuera llorando
junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, los ángeles se pueden volver visibles, como vimos ahí, ¿no? Y si usted sigue leyendo San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 14, usted va a ver los encuentros de las mujeres con Jesús, que fue una gran bendición para ellas. Los ángeles pueden volverse visibles. Y tenemos aquí en Hechos, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las decenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, si usted se recuerda de esta pasaje, fue cuando Pedro fue visitado por un ángel y el ángel lo libertó del cárcel. Imagínate usted que la iglesia estaba orando, pidiendo la libertación de Pedro. Si usted ve todo el capítulo 12, de hecho, usted va a constatar esto, que la iglesia oraba y pedía la libertación de Pedro. Cuando Pedro llega en el lugar donde ellos estaban reunidos y orando, y toca la puerta, alguien viene y abre la puerta. Un fantasma, y cierra la puerta. No, un fantasma parecido con Pedro, pero Pedro está en el cárcel y abre la puerta. Sí, y Pedro habla: sí, soy yo, Pedro. Imagínate usted que muchas veces nosotros oramos y no creemos que Dios va a traer la libertad. No creemos que Dios va a traer la bendición. Entonces, los ángeles del Señor se ha hecho hombre para libertar a Pedro. Esto fue muy hermoso. La origen de los ángeles. La Biblia no habla. ¿Cómo, pastor? Pero yo quiero saber de dónde venir. Mira, ellos fueron criados por Dios. Ok, pastor. ¿Y cuándo fueron criados por Dios? Mira, vamos a ver la creación. En que David testifica en el Salmo 148:5. Alabe el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Así, Dios mandó y ha hecho. Así, Dios precedió a la creación primaria de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo se crearon los ángeles? Los ángeles fueron creados antes del séptimo día, el día del descanso del Señor. Mas dígame si fue a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana. No importa. O que importa que fueron criados por Dios. Pero fue en el sexto día, en el quinto día, en el cuarto día. No importa. O que importa que son criaturas hechas por Dios, así como usted y yo. Y ahí usted va a decir: no, pastor, usted se equivocó, porque yo fui hecho por mi papá y mi mamá. Sí, ¿verdad? Pero antes de tu papá y tu mamá, el Señor crió el hombre. Fue criado por el hombre. Mira, pastor, yo pienso que no fue así. Mira, si usted no cree en la Biblia, o que dice en la Biblia, no tenemos o qué seguir hablando, porque la Biblia es la verdad que yo creo.
Y yo pienso que muchos de ustedes también creen que lo que está allá es la verdad. Entonces, Dios crió los ángeles. Los ángeles no existían antes de la creación. Los ángeles están subordinados a Dios, o sea, Dios que los manda. Vemos en Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así es. Si usted va a querer un estudio teológico para saber cuándo fue criado, la fecha, la hora, mira, lo siento, estamos mal. Ahora, nosotros vemos que Nehemías, ¿se te recuerda de Nehemías? Nehemías ya entendía que el Señor ha criado todas las cosas. ¿Cómo son los ángeles? Ok, sabemos que son seres espirituales, son espíritus. Muchas veces vimos dibujos y vimos imágenes y vimos fotografías de ángeles que son loritos de ojos azules, con pelos claros, y son fuertes o con pelos enroladitos. Mira, si son espíritus, ¿cómo yo puedo afirmar que es de este o de esta forma? Puede tener una forma humana cuando es el propósito de Dios. Y podemos ver en Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. O sea, alguien puede decir, mira, en el calor de la mañana, en el calor del mediodía, mira, en el calor, yo pienso que Abraham estaba un poquitito pasado. No. Los 3 varones, los 3 ángeles del Señor vino a hablar con él. Y si te recuerda de esta pasaje, usted va a ver que los ángeles pueden decir, mira, Abraham, usted va a tener un hijo. Imagínate qué locura cuando Abraham empieza a hablar con los ángeles y dice, mira, mi Señor, yo tengo 100 años, mi mujer tiene 100 años, mira, estamos malitos, no conseguimos. Mira, muchas veces nosotros no creemos que Dios puede hacer lo imposible. Pero Dios hace lo imposible a sus hijos. O sea, Abraham era un hombre según el corazón de Dios. Entonces, puede ser, sí, puede ser. Podemos ver que otra característica de los ángeles que él muévese por espacio. Él tiene una velocidad de locomoción muy grande, mayor que la velocidad de la luz, pero entendemos que él no es omnipresente, omnisciente y tampoco omnipotente. En Ezequiel capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía,
y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea, los seres vivientes es una característica de los ángeles, y vamos a ver adelante. Él tenía la semejanza, caminaba como fuego encendido a una velocidad tremenda. Es más una característica de los ángeles. Los ángeles están limitados en el tiempo y en el espacio. O sea, eternal o aquel que no se detiene en tiempo y espacio, solamente Dios. Los ángeles están limitados a eso. Los ángeles no tienen todo lo conocimiento como tiene a Dios, como Dios tiene. Como vimos que los ángeles son más fuertes y más inteligentes que los hombres, pero no son igualitos a Dios. Y vemos esto en San Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, Jesús hablaba con los discípulos de cuándo sería su segunda venida, la venida que viene para recoger toda su iglesia, los santos, que son todos aquellos que creen y caminan según la voluntad del Señor. Y él habla acá, mira, nadie sabe, tampoco el Hijo. Entonces, los ángeles también no tienen todo lo conocimiento, o los ángeles no tienen toda la sabiduría como tiene a Dios. Los ángeles no se casan. Vimos que ellos no se reproducen. Vimos que ellos son asexualizados, en fin. Pero en Mateo 22:30, Jesús habla sobre esto. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, Jesús hablaba que nosotros cuando estuviéramos en el cielo, nosotros no vamos a nos casar, ni tampoco nos dar en casamiento. Y muchas personas hablan así, no, porque voy a encontrar mi papá, mi mamá en el cielo. Mira, la verdad, yo no creo esto, porque la palabra dice que nosotros cuando vamos a resucitar, en el cielo no va a tener lloro, no va a tener dolor, no va a tener frustración, no va a tener nada. Entonces, si en el cielo no va a tener esto, usted sabe que yo soy matemático y me gustan las cosas muy encajaditas. Entonces yo pienso así, mira, se no va a tener lloro, se no va a tener tristeza, se no va a tener cosas malas. Y si yo busco una persona que yo quería mucho y no la encuentro, ¿qué va a pasar? La verdad, por esto yo creo que nosotros no vamos a nos reconocer. Yo creo en esto. Ah, pastor, pero están en la Biblia. No, no están en la Biblia. O que son situaciones que nosotros concluimos, son conclusiones que tenemos por leermos la Biblia. Ahora, ¿esto es importante o no? Para mí no, pero seguimos. Los ángeles no están sujetos a la muerte. Y habla en San Lucas capítulo 20, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Esto Jesús habla de la resurrección. Entonces, Él va y nos iguala a los ángeles que no van a morir. Entonces, los ángeles no están sujetos a la muerte. ¿Cuáles son los tipos de ángeles? Tenemos varios tipos de ángeles. Vamos
hablar de los más o que jugamos que son los más importantes. Tenemos los querubines. Los querubines son los ángeles protectores, los ángeles que son guardianes, los ángeles que son centinelas. Y vemos esto en Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, los querubines son centinelas que estaban allá para guardar lo jardín, para guardar el huerto del Edén. Los querubines son también guardianes que vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. O sea, los querubines son guardianes y ellos están en la tapa del propiciatorio, en la tapa de la arca de la alianza, en la tapa guardando las cosas adentro de la arca. También en Éxodo capítulo 25, versículo 20 ya se fue. Perdona. Éxodo capítulo 37, versículo 9. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente de otro, miraban hacia el propiciatorio. O sea, él es un cuidador. Los querubines son protectores, son cuidadores. Los querubines son guardianes. Los querubines son centinelas para guardar las cosas que el Señor quiere que ellos guarden. Tenemos también los serafines, que son ángeles dedicados a la constante oración del Señor. Ángeles que alaban al Señor. Y vemos esto en Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, los serafines son ángeles adoradores, ángeles de alabanza, y ellos estaban en el trono de Dios. Y vemos aquí la descripción de los serafines con 6 alas. Nosotros nunca vimos ningún ángel con 6 alas. Y después vamos a ver en Apocalipsis, dice que él tenía ojos por todo lado. Imagínate usted un ángel con ojos por todo lado. Es extraño, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que existe una clasificación dentro de los ángeles. O sea, los cielos, así como los infiernos, también son muy bien arreglados, como si fuera un ejército, todo con una escala de comando, con una escala de autoridad, cada uno con su trabajo a ser hecho. Vemos también los serafines en Isaías capítulo 6, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. O sea, en el altar del Señor, ellos servían en el altar del Señor, los serafines, ¿no?
un tipo de ángeles solamente para adoración. Tenemos un otro tipo de ángel que es llamado de arcángel. El arcángel él lidera los ejércitos de los ángeles, los ejércitos de Dios. Y vemos esto en Judas, versículo 9, eso tiene un capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, los guerreros de Dios saben su posición y Miguel podría acabar con el diablo, ¿no? Pero no ha hecho. ¿Por qué? Porque no fue esta la orden de Dios para él. Vemos lo único arcángel citado en la Biblia, que es el arcángel Miguel. Vemos también él hablando, él haciendo algo en Apocalipsis capítulo 12, versículos de 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta fue la caída de Satanás. Entonces, tenemos una otra mención en Daniel capítulo 7, y muchos hermanos que estudiaron el libro de Daniel en los últimos días, vieron que en el capítulo 7, cuando Daniel hacía ayuno para recibir la bendición del Señor, llega Gabriel a él y dice, mira, desde el primero día, Dios te pidió, el Señor ordenó que le trajera la bendición, pero los príncipes de la Persia me detuvo y yo tuve que pedir ayuda al arcángel Miguel. Entonces, arcángel solo tiene uno, que es Miguel. Tiene otros ángeles que son organizados, cada uno tiene su función, ¿no? Cada uno tiene su tarefa. Los ángeles son responsables de anunciar las buenas nuevas y llevar a cabo el mandato de Dios. Estas buenas nuevas ahí no son las buenas nuevas del Evangelio, porque las buenas nuevas del Evangelio, usted y yo estamos encargados por Dios para hacerlo. Y vemos en San Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu corazón ha sido oída, su oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. O sea, Elizabeth era una mujer que no podría tener hijos, y Zacarías era un siervo del Señor, servía en la casa del Señor, y él oraba al Señor, Señor, me gustaría tener un hijo. Y vemos que los ángeles del Señor, este ángel que fue a hablar con él, fue el ángel Gabriel. Y vamos a conferir esto en Lucas capítulo 1, versículo 19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Las buenas nuevas, mira, no fue del Evangelio de Dios, no, las buenas nuevas es del nacimiento de Juan el Bautista,
que venía antecediendo a Jesús y abriendo los caminos para Jesús. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, ¿no? Elizabeth era pariente de María. Entonces vemos acá ángeles que tienen funciones de traer buenas nuevas. Ángeles que están organizados. Y cuando hablamos en principados y potestades, pensamos solamente en cosas malas, solamente en cosas del mundo. No. Principados son príncipes que actúan sobre regiones. Y una cosa que nosotros sentíamos mucho cuando salíamos de Florida, pasábamos la frontera con Georgia. Nosotros sentíamos que salía un peso muy fuerte de encima de nosotros. ¿Por qué? Porque allá tiene un principado que actúa sobre Florida. Y cada lugar tiene un principado. Pastor, mas ¿es bueno o es malo? Puede ser bueno y puede ser malo. ¿Y cuándo es bueno y cuándo es malo? Depende del pueblo que está allá. Se tiene una gran cantidad de pueblo que está buscando al Señor, que está orando al Señor, que está sirviendo al Señor. El principado que va a estar allá es un principado bueno. Pero si no es así, será un principado malo. ¿Y potestad qué es? Potestad es poder y autoridad. Poder y autoridad que nosotros tenemos en nombre de Jesús, no porque somos poderosos, porque tenemos la autoridad, mas la tenemos en nombre de Jesús. Y vemos que Pablo habla en Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y a los principados y potestades en lugares celestiales. Aquí Pablo habla de principados y potestades en lugares celestiales, pero se van a conocer por medio de la iglesia. Y de la iglesia no es lo edificio que usted va. La iglesia, usted y yo somos la iglesia. Nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, tenemos lo Espíritu Santo y pasamos a ser morada, pasamos a ser templo de lo Espíritu Santo. Pasamos a ser iglesia. Entonces, muchas veces vemos muchas personas que deberían ser iglesias, tratando las cosas como si fuera de este mundo. Entonces, esto es un poco complicado. ¿Por qué? Porque Dios te va a requerir todas las cosas. Y seguimos aquí con la organización de los ángeles. Otros ángeles que tienen otras actividades. Vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo habla de principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, las fuerzas del mal. Entonces, cuando estamos en un lugar, va a depender de cómo nosotros nos portamos para saber si el principado que está allá es bueno o es malo. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, todos están sumisos a Dios. Sí, no importa la clase de ángel que sea, está sumiso
a Dios. Y muchas veces nosotros no estamos sumisos a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y no queremos saber lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando las cosas aprietan, cuando las cosas no van bien, ahí nosotros corremos para Dios. Pensando que Deus está assim, ai, estou esperando aqui, quando Darcy vai chegar? Ah, Darcy vai chegar, ai, eu queria tanto. Não, Deus não está assim. Deus le gostaria que você e eu estuviéramos sendo submissos a Ele. Pero Él nos dio lo libre arbitrio, Dios nos dio la voluntad propia para decidirmos lo que vamos a hacer de nuestra vida. ¿Hay ángeles malos? Usted me preguntaría. Ok, vamos a ver en San Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. O sea, ¿hay espíritus malos? Sí, Señor. Son los ángeles caídos, aquella tercera parte que cayó del cielo junto con el diablo. Y él busca ¿o qué? Él busca un cuerpo. Él busca a quien va a dominar. Y todo ese tiempo que tenemos de cristiano, vemos que muchas veces este ángel malo quiere estar o quiere se apoderar de un niño o de una niña. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimiento, él no tiene sabiduría, él no sabe cómo guerrear. Pero ahí está. Él busca un cuerpo. ¿Hay ángeles malos? Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La autoridad está en el nombre de Jesús, no está en mi nombre. Te voy a decir al demonio, una persona endemoniada, voy a decir así, sale de ahí en nombre del pastor Darcio. ¿Sabe qué va a hacer? Nada. No va a ocurrir nada, pero va a ocurrir cuando yo hablo en nombre de Jesús. La autoridad viene a través del nombre de Jesús. Y para que yo tenga esa autoridad a través del nombre de Jesús, puede ver nuestro video sobre santificación. Y usted va a ver que solamente siendo santificado podemos tener esta autoridad. Solamente de esta forma. Hay ángeles malos. Vemos en Hechos capítulo 8, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Wow. Quiere decir entonces que muchas enfermedades son causadas por ángeles malos. Ángeles malos o son causadas por lo infierno, o son causadas por el diablo, o son causadas por los demonios, que son estos ángeles malos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pastor, ¿y cómo yo sé que es o no es? El Espíritu Santo que está en usted te va a revelar. Pero nunca me reveló. Si nunca te reveló, usted tiene que estar atento porque puede ser que usted no tiene el Espíritu Santo. Sí, yo lo tengo. Si usted lo tiene, Él se va a revelar a usted. Él te va a revelar, Él te va a hablar. O sea,
muchas enfermedades, muchas dolencias hoy, vemos que son espirituales. Y aquí nosotros vemos que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, puedo decir que hay ángeles malos. Sí, hay ángeles malos. La corrupción y la calidad del Satanás, como están en la Biblia, en Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el cielo y a los lados del abismo. O sea, la soberbia que tenía Satanás, que era un querubín de Dios, la soberbia de querer ser igualito a Dios, de querer ser tan poderoso cuanto Dios, lo ha hecho caer. Y muchas veces esto ocurre en nuestra vida. Nuestra soberbia, nuestra arrogancia nos hace salir de la presencia del Señor. Porque el Señor no se relaciona con estas cosas. Y vimos que Satanás, por su soberbia, cayó. Y también vemos en Ezequiel capítulo 28, versículos de 14 a 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puso en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, era un querubín protector, un querubín de la guardia, y él se rebeló contra Dios. Y todas las veces que nosotros nos rebelamos contra Dios, algo mal pasa con nosotros. Cuando esto ocurre en nuestra vida, es porque nosotros dejamos que los ángeles malos tomen cuenta de nosotros. Ay, pastor, pero voy en la iglesia. Mira, ir en la iglesia todos los días, tener un cargo en la iglesia, hacer las cosas en la iglesia, no te hacen una persona protegida de los ángeles malos. O que te hace protegido de los ángeles malos es tener a Jesús como su Señor, es seguir su palabra, es tener la comunicación con Dios a través de Jesús. Y todas las veces que nosotros nos rebelamos, algo mal va a pasar. Será juzgado en el juicio final. O sea, los ángeles malos, lo infierno, Satanás y todos sus demonios van a ser juzgados. Es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, él va a ser juzgado junto con todos sus demonios, junto con la bestia y con el falso profeta. Ellos eran juzgados.
Esos son los ángeles malos. Ángeles malos que vemos que que fueron criados por Dios, no el malo, pero ellos fueron criados como ángeles buenos, mas se desviaron. Ellos quisieron afrontar a Dios. Ángeles caídos son aquellos ángeles que pecaron contra el Creador, pecaron contra Dios. Y vimos que lo mayor de él es el diablo, que también puede ser llamado de Beelzebú, o de Satanás, o de Lúcifer, o de Capeta, o que usted quiera. Da un nombre que usted quiera. Satanás fue el primero a pecar porque encendió en él la soberbia de querer ser igual a Dios. Fue él que organizó el pecado en el universo. O sea, él es el creador del pecado. Y es complicado esto, pero si tenemos a Jesús, nosotros estamos afuera de esto. En San Lucas capítulo 11, versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, muchos querían comparar Jesús con el diablo, como si él fuera comparado. Jesús es mucho mejor, infinitamente mejor que el diablo, tiene más fuerza, más sabiduría, más amor. En San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La verdad, tenemos muchas veces cristianos que dicen, no, pastor, porque esto es una mentirita blanca, no hace mal a nadie. Mira, puede no hacer mal a nadie, pero va a hacer mal a usted. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es el diablo. Y cuando usted miente, cuando yo miento, nosotros estamos nos complaciendo. Estamos complaciendo al diablo. ¿No? Tengo aquí mi secretaria que me corrige. Estamos complaciendo al diablo. Si complacemos al diablo, no podemos complacer a Dios. Pero no se puede, no se puede. No se puede estar con un pie hablando con Dios y otro pie hablando con el diablo. Dios no habla con la mentira, Dios no habla con el pecado, Dios no se relaciona con esto. O sea, ainda que sea una mentirita blanca que no hace mal a nadie, va a hacer mal a usted. ¿Por qué? Porque esto llamamos de legalidad en el mundo espiritual. Legalidad en el mundo espiritual. Damos al diablo la autorización para venir y hacer lo que quiera. Esto, para los cristianos que hablan una mentira, que hacen un pecado, la verdad, esto se llama una brecha que usted abre para que el diablo y sus demonios entren en su vida. Hay ángeles malos, sí, en San Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, si practicamos el pecado, ¿sabe qué es practicar el pecado? Es hacerlo siempre. Usted pasa a ser un pecador. Si usted peca, usted no es un pecador. Si tiene a Jesús y peca, usted no es un pecador.
Si usted peca y se arrepiente y pide perdón al Señor, su pecado es limpio. Pero se practica el pecado, la práctica del pecado es del diablo. O sea, muchos cristianos, por estar en la iglesia, piensan que son de Dios, pero sus pláticas son del diablo. Tiene su vida arreglada con el diablo. Hacen todo lo que permite el diablo en su vida. Lo siento. O ir en la iglesia o tener un cargo en la iglesia, esto no te hace cristiano. O tener una corbata o tener una Biblia abajo de su brazo no te hace cristiano. ¿O qué te hace cristiano? Es su conducta, cómo usted camina con Dios. Es esto que te hace cristiano. O que te hace cristiano es cuánto el Espíritu Santo está tomando su cuerpo, sus decisiones. Cuánto el Espíritu Santo tiene influencia en su vida. ¿Hay ángeles malos? Sí. Dominios espirituales malignos, ángeles caídos, mira cuánta cosa mala tiene. Pero todos ellos quieren oponerse a Dios. Entonces todos ellos están en contra de usted y a mí que somos de Dios. Todos ellos quieren nos arrastrar para lo infierno, quitar la eternidad que Dios nos da a través del sangre de Jesús. En Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. O sea, como hablamos anteriormente, los demonios, los ángeles malos, les traen sobre nuestra vida la enfermedad. Y mira, tenía aquí un niño que era mudo, que no hablaba, y lo que no era una enfermedad. La verdad, era un demonio que poseía el niño. Y con la autoridad de Jesús, él salió. O sea, los demonios, los espíritus malignos, los ángeles caídos, todos ellos están oponiéndose a Dios. Y vemos en San Marcos capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, son muchos. Entonces, si se recuerda, Jesús ha dicho, cuando un demonio es expulso de una persona, la casa está limpia. Y si llenamos esta casa con el Espíritu Santo de Dios, si la persona acepta a Jesús y tiene el Espíritu Santo de Dios, está bien. Pero si el demonio sale y la persona no hace nada, lo que va a ocurrir es que este demonio viene con más 7 más malo que él. Esto se llama legión. ¿Cuáles son los nombres de los ángeles? La Biblia habla solamente de 2, que es Miguel y Gabriel. Tiene otros ángeles, nombrados en la Biblia no. Pero podemos ver la Biblia hablando de ángel Gabriel en Daniel capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aleluya. Ángel Gabriel vino como hombre. Y tenemos otras referencias ahí que usted puede consultarla para ver que los ángeles Gabriel
él tuvo muchas actuaciones por mando de Dios, ¿no? Tenemos lo arcángel Miguel, que es un arcángel que habla en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hacen escritos en el libro. O sea, arcángel Miguel, él va a libertar el pueblo. Sabemos que Daniel es un libro profético, y usted sabe mejor que yo, que tiene muchas revelaciones. Y sabemos que esto es profético cuando Miguel va a venir y va a libertar el pueblo. Tiene otras referencias ahí abajo que usted puede también consultarlas. Ángeles descritos por el papel que desempeñan, aquellos que él hace. Tiene más de 60 ocurrencias que hablan de el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Y vemos una de ellas en Génesis capítulo 16, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Jud. O sea, el ángel del Señor o el ángel de Jehová, ¿no? Él aparece muchas veces en la palabra del Señor. Entonces, él viene con una misión específica. Tiene aquellos ángeles adoradores. Vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ángeles adoradores, un desempeño hecho por los ángeles. Tiene ángeles que son vigilantes, como habla Daniel capítulo 4, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Un ángel vigilante es aquel que guarda y que protege una persona, una ciudad, un lugar, un pueblo, que sea. Ángel vigilante no es ángel de la guardia, es diferente. Ángeles de la guardia nosotros vamos a ver se tiene o se no tiene, pero este ángel es un ángel vigilante, un ángel que protege las personas, que protege un lugar, un pueblo, algo así. Otra función es el ejército de los cielos, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, son los ejércitos de Dios, los ejércitos del cielo que batallan por usted y por mí. Están con nosotros, son los ejércitos de Dios, los ejércitos del cielo que están acampados a nuestro derredor. Están acampados a nuestra vuelta, que están cuidando de nosotros. Pero no es el ángel de la guardia. Tiene también un otro desempeño llamado seres vivos, que está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno
6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Mira, estos seres vivos, ellos tenían ojos por todos los lados. Imagínate usted, si usted cierra sus ojos e imagina un ser con tantos ojos, tremendo. Y tenemos los ángeles que desempeñan ángeles de las aguas, que cuidan de las aguas. En Apocalipsis capítulo 3, 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, tiene lo papel, lo desempeño de cuidar de las aguas. Así como tiene el ángel del fuego, que cuida del fuego, y habla, la palabra habla de él en Apocalipsis capítulo 14, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, el ángel del fuego, el ángel del evangelio eterno, no es lo evangelio que nosotros predicamos acá, pero el evangelio eterno. Estamos hablando en Apocalipsis, estamos hablando en el final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, tenemos otros desempeños que no son tan, no importantes, mas están visibles para nosotros, ¿no? Pero estos son los más importantes. Habla la Biblia de un ángel de la guardia. No, la Biblia no habla de esto. Existe el ángel de la guardia. Desde niños somos enseñados que, ahora tiene un ángel de la guardia cuidando de mi hijo, cuidando de mi hija. Y la verdad, no existe. Esto no existe. Acerca de los ángeles, la Biblia dice, están sujetos a Dios. Todos los ángeles tienen que estar sujetos a Dios. Obedecen solamente a Dios, a ninguém más. Los ángeles protegen a los de Jesús. La Biblia habla que los ángeles protegen a aquellos que son de Dios, aquellos que son de Jesús. Pero, de nuevo, pastor, voy a hablar de nuevo. Sí, de nuevo voy a hablar. Para sermos de Jesús, tenemos que aceptar a Jesús y tenemos Él como nuestro Señor, como aquel que va a nos guiar, como aquel que va a estar con nosotros. Tenemos que seguir sus pasos. Entonces, los ángeles del Señor van a cuidar de nosotros cuando somos suyos. En Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí, espíritus ministradores para cuidar de aquellos que son herederos de la salvación. Solo. Si usted no es heredero de la salvación, si usted no tiene a Jesús, lo siento, ellos no van a estar cuidando de usted.
Porque la Biblia no dice que cada persona recibe un ángel de la guardia al nacer. La Biblia no dice esto. Tenemos en nuestras culturas que dicen esto, pero la Biblia no dice. La Biblia no dice que hay ángeles que nos ayudan. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los ángeles son sumisos a Dios y viene a nosotros cuando Dios los manda. Los ángeles, la Biblia nos dice que los ángeles interceden por nosotros ante Dios. Muchas veces escuchamos personas diciendo, ay, ángel mío, habla conmigo, intercede conmigo delante de Dios. Mira, solo Jesús puede interceder por nosotros delante de Dios. Y vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente uno. Esto no está a cargo de los ángeles. Eso no está a cargo de usted o de mí. Esto está a cargo de Jesús. Solamente Jesús puede hacer esto. La Biblia habla de ángeles. ¿Debemos pedir ayuda a los ángeles? No. ¿Por qué? Porque quien nos ayuda es Dios. Los cristianos fallecidos se convierten en ángeles. También no. Nosotros vamos a ser resucitados con Dios. Y vemos esto en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, estremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndosele la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, el crecimiento de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos sueños y pensamos, ahora voy a hacer lo que. No. No es así. No es así. La verdad es que cuando nosotros permitimos que nos involucremos con las cosas del mundo, empezamos a creer en las cosas del mundo. Muchas veces damos más importancia al ángel de la guardia y la atención a Dios. Y la verdad que nos protege, la verdad que nos libra, la verdad que nos da la libertación, es Dios, no es nadie, solamente Dios. Bueno, llegamos a una conclusión. A una, no, a muchas conclusiones. Los ángeles existen, ¿verdad? ¿Verdad? Los buenos y los malos, ¿sí? Pero me gustaría ser de los buenos. Sí, a mí también, pero no se ven, ¿verdad? Los ángeles son invisibles, son espíritus, pero podemos verlos si es un propósito de Dios. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia de Abraham, de Lot, de Daniel, de David, de María, de Isabel, de tantos que Pedro que vimos acá, que el ángel del Señor apareció en forma de hombre. Los ángeles están a instancias de Dios. Sí, los ángeles están listos para hacer lo que Dios quiere. Sabemos que los ángeles no tienen las características de Dios, que es la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia.
no actúan sin las órdenes de Dios, ¿verdad? Los ángeles no hacen ninguna actuación sin que Dios los determine. Hay jerarquía angelical, ¿verdad? Tiene una jerarquía angelical. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo y las cosas son muy bien regladas y muchas veces las cosas no son regladas en nuestra casa, en nuestra iglesia. Nosotros hacemos de cualquier forma como nos da la gana. Cada ángel tiene su función, ¿verdad? Cada ángel tiene su función. No hay conflicto entre ellos. No hay ángeles de guardia. No hay ángeles de la guardia, por favor. Esto no existe. ¿Debemos temer a los ángeles malignos? No, no debemos temer a los ángeles malignos. ¿Por qué? Vemos que en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros. Entonces, yo no tengo que temer los ángeles malos. Yo no tengo que temer los demonios. Yo no tengo que temer el diablo. ¿Por qué? Porque más aquellos que están con nosotros do que los que están con ellos. Esto tenemos que creer. Esto tenemos que tener fe. Amén, mis hermanos. Si tiene alguna pregunta, puede escribir acá. Yo le agradezco por estar con nosotros y invite a nuevas personas para que nuestra familia pueda crecer. Invite a nuevas personas para que nuestra familia crezca cada vez más en nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video en nombre de Jesús.